Buenos días a todos, pues empezamos el seminario web de esta semana. Como ya sabréis, venimos organizando una serie de seminarios para llevar o desarrollar en estos días. Hoy contamos con la presencia y la participación de Pedro Moreno, que es profesor numerario y titular de la Universidad de Málaga, concretamente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y es también profesor asociado, profesor tutor de Derecho Administrativo en la UNED. Hoy nos hará una breve introducción del marco normativo general del derecho marítimo y portuario y hablará también de sujetos, actividades y principales contratos en el ámbito marítimo portuario. Finalmente, tratará el régimen fiscal. Como ya sabéis, en estos seminarios tenemos abiertas preguntas que, si os parece, dejamos que exponga la presentación y luego, al finalizar, haremos una lectura de todas las preguntas que hayáis tenido y se abrirá un debate entre todos los participantes. Muchas gracias a todos por asistir y ya le doy paso a Pedro. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Buenos días, un placer y poder tener la oportunidad de intervenir en esta serie de seminarios, en lograr, o al menos intentar, presentar lo que se ha planteado por la presentadora, por Alicia, una panorámica del complejo marco jurídico que regula hoy día lo que podemos calificar como el espacio marítimo, incluyendo también todo lo concerniente a costas y a puertos, a actividad portuaria, sin dejar, en este caso, sin valorar y sin explicar lo concerniente al marco fiscal que también afecta a este conjunto de instituciones jurídicas. No es precisamente fácil, ¿no? El intentar presentar una panorámica seria sobre estas materias. ¿Por qué? Porque en una hora es muy difícil explicar una acumulación normativa que está muy arraigada en el tiempo y en la propia historia del derecho. Probablemente, si las facultades de Derecho se explicara, hubiera tiempo de explicar con más detalle la historia de muchas instituciones, varias de ellas tienen un arraigo directo en el derecho marítimo, en la realidad marítima. A ustedes no les voy a explicar a estas alturas, porque son personas profesionales del sector y lo conocen perfectamente, la importancia que a lo largo de la historia ha tenido el mar como espacio fundamentalmente de comunicación entre civilizaciones y la necesaria e inevitable, en este caso, vertiente de intercambio también económico, cultural y político. Yo creo que de todos es conocido que una parte muy importante de nuestra realidad actual política internacional tiene que ver con el mar, tiene que ver con ese amplio espacio de agua que ha logrado unir civilizaciones. El derecho no ha permanecido al margen de toda esta serie de realidades. Al contrario, ha sido un instrumento esencial hasta el punto que, bueno, ya desde la Edad Media, pero como digo, podríamos remontarnos incluso a la antigüedad, pero por no extender en demasía las referencias históricas, ya en la Edad Media muchas de las instituciones que se pasaron después a los códigos de comercio tienen su vertiente en las prácticas de los mercaderes. El libro del Consulado del Mar es un ejemplo paradigmático. Pero es que si nos vamos a las propias normas internacionales, que incluso hoy día rigen la materia del transporte marítimo, de la navegación marítima, pues también tiene una directa reconocida por las propias normas, vinculación a las prácticas, a las pólizas, a los documentos que utilizan las navieras, que utilizan los agentes que intervienen en el mundo marítimo. Por eso, una primera nota que yo creo que habría que destacar es que es un derecho muy vinculado a la práctica. No es muy dado a las conceptuaciones a las cuales estamos tan aficionados los juristas. Nos encanta delimitar los ámbitos de naturaleza jurídica, conceptuar, en definitiva, el derecho marítimo para diferenciarlo del derecho portuario, pero al mismo tiempo teniendo presente que es mucho más que el mero derecho del transporte. Yo voy a intentar, en este corto periodo de tiempo que tengo para la ponencia,
ser muy descriptivo, entrar por lo menos a presentarles a ustedes el amplio marco regulatorio de una realidad objetiva. Y es que los humanos, desde tiempo inmemorial, desde que el mundo es mundo, convivimos en un espacio territorial definido, evidentemente, por las islas y las penínsulas y por los continentes. Vivimos, estamos en tierra firme, pero al mismo tiempo nos comunicamos fundamentalmente y hemos convivido con esa gran masa de agua a la cual llamamos océanos, mares, etcétera, etcétera. ¿El derecho puede permanecer al margen de eso? Pues como he dicho anteriormente, no. Y podríamos, es una división tan válida como cualquier otra. Yo les quiero presentar, en definitiva, el derecho regulador de esta materia en unos bloques que yo entiendo que desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, permite una mejor comprensión de la realidad. Ya me ha dicho Alicia que la mayoría de ustedes son miembros del clúster y en consecuencia no creo que les vaya a descubrir Mediterráneo respecto al ámbito donde ustedes desarrollan su actividad diaria. Pero yo creo que tampoco viene mal ofrecer, en definitiva, una cierta sistemática. Yo les voy a hablar del transporte marítimo, a grandes rasgos, que es el que ha tenido una larga tradición en nuestro derecho, pero al mismo tiempo también de las infraestructuras articuladas en torno a los puertos. Los puertos son una realidad que no se puede separar, ni muchísimo menos, ni del transporte, ni en sí mismo, de la realidad marítima, y tienen unas implicaciones tanto de derecho público como de derecho privado muy importantes. Pero tampoco podemos dejar de tener presente que esa infraestructura se articula en torno a unos espacios físicos naturales, y estos no son otros que las costas. Lo que está regulado en la vigente Ley de Costa del 88, que en definitiva regula la zona marítimo-terrestre, que a su vez hay que diferenciar de las aguas interiores, que en definitiva se incardinan en ese otro gran bloque que es el derecho de aguas, el derecho de agua de los ríos, de los lagos, de las lagunas, de los lagos, ya en el ámbito interior. Como estamos comprobando, el agua da mucho de sí, pero tampoco podemos dejar de tener presente que junto con estas regulaciones tradicionales, el ámbito natural, las costas, el ámbito económico a grandes rasgos, que sería la navegación marítima, y por otra parte los puertos como infraestructura fundamental para que todas se puedan desarrollar, hay que tener presente que por fortuna, desde hace relativamente poco tiempo, hay una mayor sensibilidad respecto a la protección del espacio marítimo. Por tanto, también hay que protegerlo, también hay que tener presente normas medioambientales que pretenden regular precisamente toda esta materia. Junto a esto, es obvio que también el derecho internacional interviene de manera muy directa. No solamente los aspectos económicos, a los cuales haré mención dentro de unos minutos, sino también al derecho sustantivo, a la realidad de la convivencia entre los estados. Por eso, el Convenio de Derecho del Mar del año 82 lo que ha hecho es codificar a grandes rasgos una realidad, y es que los estados pretenden, y siempre tradicionalmente han pretendido, garantizar zonas y espacios de soberanía, unas veces de manera pacífica y otras ocasiones también de una manera mucho más vinculado al conflicto. En consecuencia, bueno, pues ese derecho internacional público regulador del ámbito marítimo pues no puede ser olvidado, aunque sea a los efectos de mera referencia. Y por último, cerraríamos este conjunto de exposición normativa con algo ineludible en cualquier realidad jurídica, y es la vertiente tributaria. Todos los actos económicos, fundamentalmente, tienen trascendencia porque se convierte en hechos imponibles, y esos hechos imponibles tienen una regulación interna, aun cuando también, al menos, hay que tener presente, dado que hablamos de relaciones que en muchas ocasiones tienen naturaleza internacional, pues debe tenerse presente, como digo, los convenios de doble imposición y, en definitiva, las reglas que pretenden, si no unificar, porque no se ha logrado en este caso unificar, pero sí al menos garantizar un cierto grado de uniformidad en ámbitos tan importantes como lo que le estoy señalando. Bueno, entrando en materia, yo creo que
por la relación directa que tiene respecto a la materia y sobre todo a su ámbito profesional, de las personas que me están escuchando, yo creo que es necesario entrar directamente en lo relativo a la navegación marítima. De forma telegráfica. Como decía, hay que remontarse a la Edad Media, pero no vamos a hacerlo, simplemente se ha comentado el libro de Consulados del Mar, pero me parece que todos ustedes son conscientes que esta materia hasta el año 2014 se regulaba en la ley, en el Código de Comercio, que sigue siendo el texto fundamental regulador del derecho mercantil en España. Ese Código de Comercio es de 1885 y me parece que a estas alturas somos conscientes que necesita una renovación importante. La renovación por ahora se ha quedado en un parcheo sectorial y de ese Código de Comercio se han ido sacando leyes hoy día reguladoras de determinadas materias, pero que se supone que tenían su encuadramiento tradicional, histórico, en el Código de Comercio. Se regula las sociedades de capital, el texto refundido del año 2010, se regula la letra de cambio, los títulos valores, la materia concursal, se logró ya en el año 2003 actualizarla mediante esta ley, porque todavía estábamos con las viejas quiebras y suspensiones de pagos complementadas por una ley de principios del siglo XX, y la materia marítima hubo que esperar al año 2014 para, en definitiva, actualizar. Hay varios modelos, pero el legislador español ha optado por las llamadas leyes sectoriales o leyes especiales. Aún así, muchos, en el ámbito de la doctrina del derecho mercantil, insisten en la idea de una codificación, o sea, de todas estas materias relativas al comerciante, tanto el comerciante terrestre como el marítimo, en todas sus vertientes, societarias, letras de cambio y contractuales, llevarlas a un futuro código mercantil y, de hecho, la Comisión de Codificación, en su sección mercantil, elaboró hace poco tiempo, hace 2 o 3 años, un proyecto de código mercantil. Probablemente, en mi modesta opinión, el fracaso de este código, porque no se ha llegado a tramitar ante el Congreso de los Diputados, ante las Cortes Generales, es porque ya ha pasado la etapa de la codificación. Yo creo que eso tuvo su sentido en un momento histórico donde el acceso a las fuentes normativas era mucho más complejo. Piensen ustedes lo que era acceder a un texto escrito de una ley en 1885. Pero estamos en 2020. En 2020 la capacidad de acceso no solamente a las normas, sino a la doctrina, a la jurisprudencia, a los documentos en general en el ámbito jurídico es inabarcable. Yo creo que no es necesario ese esfuerzo normativo tan complejo de aprobar códigos de miles de artículos. Yo creo que eso ha pasado, pero bueno, ustedes creo que deben de tener como mínimo noticias de que ese proyecto estaba ahí y que en cierta medida se pretendía volver a unificar toda la materia mercantil. Por tanto, hoy sigue vigente una ley relativamente reciente, como la del año 2014, reguladora de la navegación marítima. ¿Qué es lo que hace? Pues tener presente los textos vigentes a nivel internacional, la tradición histórica recogida en el ámbito del Código de Comercio y de nuestro derecho mercantil y las prácticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, teniendo muy presente que es un sector muy concreto, muy dinámico y donde, como digo, las prácticas de los propios comerciantes, de los navieros, de las empresas, de los agentes que intervienen, de los que llama la ley sujetos de la navegación marítima, pues son tan dinámicas que cualquier cosa se convierte en antigua al poco tiempo. Por tanto, es una ley que está llamada, sin el menor tipo de duda, a una renovación constante. De hecho, la propia ley, en su disposición adicional final primera, ya nos dice que la primera será incorporar las reglas de Ámsterdam, que algunas se han incorporado, al ámbito del propio texto una vez que entren en vigor. Sabemos que se aprobaron, se firmaron en 2009, pero todavía están en ese proceso complejo de tramitación. Por tanto, guste más o guste menos, seguimos con las reglas de la Haya, que remontan a 2024, actualizadas en el 78, y las reglas de Ámsterdam del año 78. Son, como digo, fundamentalmente reglas que pretenden regular la responsabilidad y la materia contractual en el ámbito de la navegación marítima. Ese es el marco, a grandes rasgos, de las normas internacionales que han sido gestadas, especialmente
las reglas de Ámsterdam en el seno de la Comisión de Naciones Unidas en materia de derecho mercantil. Es natural que un ámbito económico donde la interrelación entre empresarios de distintos estados es tan intensa, pues no pueda permanecer al margen de esos intentos internacionales de regular la materia. Pero dicho todo eso, yo soy de los que creo que al final, se quiera o no se quiera, lo que hay que tener presente son las normas internas vigentes, que son las que un juez español, salvo las reglas de derecho internacional, que habría que remontarse a los reglamentos Roma I, Roma II, sobre materia contractual o sobre competencia judicial, si el pleito se plantea en España por un juez español y para aplicar normas españolas, en definitiva, será la ley de navegación marítima y normas complementarias las que tengamos que tener presentes. Yo creo que sería importante, a grandes rasgos, evitar una tradicional distinción que los juristas hacemos entre derecho público y derecho privado. A mí me resultaría muy difícil ubicar esta ley, como cualquiera de las que vamos a explicar a continuación, en el derecho público o en el derecho privado, porque soy de los que creo que esa distinción cada vez encuentra menos justificación. Hay una regulación, algunos llaman ya de derecho regulatorio, y sin el menor tipo de duda, hay normas que regulan contratos donde predomina el interés económico privado de aquellos contratantes y otras donde fundamentalmente regulan la organización y la intervención de las administraciones públicas. Pero uno cuando se da cuenta, uno cuando profundiza en esta materia, verifica que esa delimitación a veces es inoperante y muchas veces perturbadora, porque pretende hacer divisiones donde no existen. La navegación marítima es una realidad objetiva del tráfico jurídico internacional, no es la única vertiente del ámbito marítimo, ya expliqué al principio que vamos a intentar abordar las más importantes, pero que se articula en torno a contratos. El desfletamiento sería el ejemplo paradigmático de contrato regulador del transporte de mercancías, pero también está el contrato de pasaje y evidentemente también otros vinculados a los seguros en una actividad tan compleja y sobre todo tan peligrosa como es la navegación marítima. Nadie puede garantizar la seguridad absoluta y sigue siendo una actividad donde la necesidad de contar con pólizas y con seguros contundentes permitan que los contratantes, en definitiva, mantengan la tranquilidad de no buscarse la ruina ante una situación de fuerza mayor y que no sea posible, en este caso, evitar, pero al mismo tiempo, como es natural, también las aseguradoras pues quieren buscar fórmulas de equilibrio entre esas exoneraciones de responsabilidad para hacer viable su negocio. Por eso, aun cuando tradicionalmente la ley de navegación marítima sigue regulando, como digo, estos contratos tradicionales junto con el de construcción, evidentemente, marítima, el de remolque, etcétera, etcétera, en última instancia, la enorme novedad de la ley de navegación marítima es que ha puesto de manifiesto la necesidad también de una intervención pública en este sector, teniendo presente que, bueno, que al final hay que recoger las tradicionales conceptuaciones recogidas en su momento en el ámbito del derecho marítimo. Bueno, y ahí se parte del concepto de buque, de artefacto. En definitiva, ahí no voy a decir nada nuevo porque eso ya no deja de ser, en definitiva, una adaptación del Código de Comercio de 1865, superando probablemente también distinciones que existían en el viejo reglamento del registro mercantil de 56. Bueno, los sujetos pues son los más importantes, los que todos conocemos, el armador y el naviero. Algunos todavía siguen diciendo que es difícil establecer la linde. En definitiva, el armador es aquel que sí tiene la posesión, sea propietario o no, del propio buque, y la naviera sería más bien la vertiente empresarial, por tanto, en muchas ocasiones pueden coincidir, o en otras ocasiones, en definitiva, se puede producir, en este caso también, un deslinde. Y sobre la materia de navegación marítima hay que también reiterar que no solamente no podemos entender que es la única vertiente de la actividad económica que tiene su incidencia en el mundo marítimo. Eso sería tener una visión trasnochada. Sería pensar que estamos en un mundo distinto en el que estamos. La navegación marítima sigue
ostentando un puesto esencial en la trascendente estructura económica del mundo marítimo, pero no es la única. Creo que incluso en el clúster hay muchas empresas que se dedican al ámbito de lo que sería la náutica, fundamentalmente vinculada a deportes y en consecuencia a la que no tiene una vinculación directa con el transporte tanto de personas como de mercancías. Por tanto, también esa realidad, por cierto, con una regulación a veces manifiestamente mejorable, sobre todo en cuanto a titulaciones, los que intervienen, los que en definitiva la náutica recreativa, es algo que conviene que el legislador se ponga en serio a intentar sistematizar también esta materia, porque yo hay algo que desde el principio creo que siempre que tengo la ocasión y el placer de dirigirme a ustedes, a las personas que intervienen en este complejo mundo de la actividad económica marítima, reitero, igual que mis alumnos en la facultad, la seguridad jurídica es probablemente una de las mejores formas de ahorrar costes en el mundo y en la actividad económica general. Ustedes lo sufren, pero no voy por tanto a descubrirles el Mediterráneo, pero son conscientes que en ocasiones se enconan determinadas cuestiones y lo que sería fácil resolver con una mayor claridad en la norma jurídica, pues se convierte en un vía crucis, porque cada administración competente y cada parte de esa administración competente pretende realizar su interpretación singular, a veces interpretaciones que más que interpretación son casi innovaciones normativas, se convierten en fuente del derecho y eso genera dificultades porque lo que en una capitanía se autoriza, en otra se dice que no puede ser, cuando la norma, por ejemplo, puede ser la misma, pues, actividades subacuáticas, ¿no? Me imagino, insisto, por lo menos en su momento existía una grandes dificultades a este respecto. Por tanto, la seguridad jurídica en esas actividades, vamos a calificarle como complementarias, pero desde luego muy importantes, adquiere una especial trascendencia. Pero claro, esa actividad económica se desenvuelve en un espacio natural, en unos bienes naturales, fundamentalmente como es el agua y el agua marítima, ¿no? Por eso la protección del medio ambiente es de una vital importancia, vinculándola además a el uso del mar como fuente generador de energía. Tuvo el honor, hace relativamente poco tiempo, a finales del año pasado, de ser ponente también en una jornada del clúster marítimo donde se planteaba el régimen jurídico. Yo tuve que explicar el régimen jurídico de las energías renovables en el ámbito marítimo. Pues, las olas, las corrientes, en definitiva, hubo una serie de ponencias técnicas muy interesantes y yo tuve que abordar el régimen jurídico de las concesiones sobre todo el ámbito energético. Bueno, es un campo que yo creo que a nadie se le oculta que tiene una notabilísima importancia, a lo que también podemos sumar una actividad económica cultural como es todo lo relativo al rescate de los restos que en nuestra historia han dejado los buques, tanto en el ámbito del transporte como también en el ámbito bélico, y que genera en ocasiones enormes dificultades a la hora de deslinde de propiedades, de los propios permisos de investigación y, por desgracia, en ocasiones también los expolios que se producen, bueno, pues como pasa en todos los sectores económicos, por los que se creen más listos que los demás y al margen de las normas o aprovechando la ausencia o insuficiencia de las normas, pues pretenden convertir ese espacio en una especie de selva donde el que es más fuerte, y hay empresas de estas que, créanme, pueden tener más medios incluso que la propia administración, ¿no? Pues logra expoliar esos bienes histórico-culturales o de patrimonio cultural, histórico-cultural, que al margen de la titularidad, que ya de por sí es importante, pues tienen en definitiva una finalidad de tutela y fundamentalmente de consolidación de nuestra historia, de nuestros restos, de nuestra arqueología subacuática, de una enorme importancia. Yo creo que mucho, como digo, y de hecho el director del clúster pues sabe de lo que estoy hablando, de la importancia que tiene esa
vertiente económica, porque es económica, porque tiene su importancia económica, pero que trasciende al mero interés económico y tiene un trasfondo de interés público enorme, como es la protección de nuestro patrimonio, no solamente el terrestre, sino también el subacuático. Bien, han visto ustedes que, en definitiva, se han producido renovaciones normativas, hay históricas, de hecho algunas de ellas se mantienen, pero creo que por lo menos he intentado ofrecer una panorámica, en este caso, jurídico-mercantil, por decirlo de una manera, en este bloque que pretendía que fuera, en definitiva, el que presentara la panorámica jurídica en las actividades, especialmente de navegación marítima. Junto a eso, el ámbito portuario no puede ser, en definitiva, objeto en modo alguno de no ser, en definitiva, tratado desde el punto de vista jurídico. Primero, porque es tan antiguo como la mera navegación marítima. Segundo, porque la navegación marítima exige de esa infraestructura. Los barcos, las naves, tienen que llegar a los espacios, tienen que llegar a las costas. Los puertos no dejan de ser una parte de las costas y, de hecho, técnicamente, los puertos son parte del dominio público marítimo terrestre, pero tiene una regulación singular, una regulación específica que en la actualidad pues está recogida en el texto profundido de la Ley de Puertos, que a su vez recoge la vieja Ley de Puertos modificada en el año 92 por todo lo que era la Ley de Régimen Económico Financiero de los Puertos. Los puertos, los que están más familiarizados con este mundo, saben que la legislación vigente se divide en grandes rasgos entre puestos de interés económico que son competencia del Estado y que están enumerados con un anexo de la propia Ley de Puertos, y después puertos que no tienen esta naturaleza, que también pueden ser competencia, y de hecho son competencia de las propias comunidades autónomas. Fundamentalmente las hablamos de los llamados o denominados puertos deportivos, aunque tampoco hay que excluir a algunos que tengan una naturaleza también de carácter económico puro y duro. Pero a grandes rasgos están los puestos de interés general, que son, en definitiva, los que se vinculan al ámbito económico directo, y los denominados puertos deportivos, que son el campo más propio de las comunidades autónomas y donde han desarrollado en este caso, un ámbito normativo propio, como es el caso de Andalucía, pero en otras comunidades autónomas donde se cuenta también con los puertos. El puerto forma parte, como digo, del dominio público marítimo terrestre, y la importancia fundamental que adquieren es en torno a la propia administración portuaria. Creo que es importante destacarlo. Ahora lo vincularé también con la administración de la Marina Mercante, que en definitiva también forma parte del propio texto refundido de la Ley de Puertos, y los denominados servicios portuarios, entre los cuales pues tiene una notable importancia, son todos en definitiva importantes, el propio practicaje, el remorque, la propia, en definitiva, servicios técnicos náuticos y los administrativos, jurídico-administrativos de puertos, pero desde luego yo creo que no ofrece duda que el de la estiba, en definitiva, es el que tiene una importancia económica mayor y el que ha generado, por múltiples razones de orden jurídico, una polémica en los últimos años más intensa. En Málaga, hace muy poco, en enero, se celebraron unas jornadas de las cuales tuvo el honor de ser director y al mismo tiempo ponente sobre precisamente la primera, Congreso Internacional de Derecho Portuario. Y yo tuve la oportunidad de explicar la estiba. Por eso creo que, y percibí que en el mundo del derecho marítimo y portuario sigue siendo una cuestión relativamente conflictiva y que merece al menos unos minutos de atención. Pero como digo, la administración portuaria debe ser en este caso explicada de manera somera, pero suficiente. Junto con puertos del Estado, que técnicamente sería una entidad de derecho público de las recogidas en el artículo 1 de la Ley General Presupuestaria, están las denominadas autoridades portuarias. Por tanto, las autoridades portuarias serían la administración territorial de la Organización Central de los Puertos, que está en esa entidad adscrita, en este caso, al viejo Ministerio de Fomento, actual Ministerio
de desarrollo, infraestructura. En definitiva, saben ustedes que con los cambios ministeriales pues es frecuente en este caso los cambios de denominación, pero lo que siempre, en definitiva, ha sido el Ministerio de Fomento, es que el competente a nivel estatal para la materia portuaria. Esta entidad central, que son por todo el Estado, tiene competencias en materia normativa, de fiscalización y, en definitiva, de regulación general y de intervención directa en el ámbito portuario. Las autoridades portuarias de cada uno de los puertos, en definitiva, del territorio nacional, no dejan de ser una administración dependiente de por todo el Estado, pero con una característica singular, que yo creo que conviene resaltar en este campo. Las autoridades portuarias son entidades que, siendo estatales, en su consejo de administración intervienen tanto en los ámbitos autonómicos, incluso con los municipios y los sectores económicos interesados, pero en última instancia la autoridad, la dirección de estas autoridades portuarias son nombradas a propuesta de las comunidades autónomas. Con lo cual se da una singular situación, que siendo administración estatal, sin embargo, son gestionadas por personas, por titulares de la dirección que han sido propuestos por las propias comunidades autónomas, con lo cual hay una interrelación y fundamental una cooperación en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico, que no viene mal, sobre todo cuando se produce una disociación entre política, entre quien gobierna en el ámbito de la Administración General del Estado y quien gobierna una comunidad autónoma concreta, porque se ven obligados, por imperativo legal, a convivir y a darse cuenta que, bueno, que hay competencias que dependen de la organización central y otras, por ejemplo, las concesiones de dominio público, que sí le compete a la propia autoridad portuaria, sin perjuicio de que se pueda recurrir ante, como digo, la entidad pública estatal que es Puertos del Estado. Los puertos tienen sentido para prestar servicios portuarios. Como digo, son los que antes mencionado, fundamentalmente. El practicaje tiene una regulación muy singular. Saben ustedes que el practicaje sería aquella actividad técnico o servicio técnico-náutico que tiene como función, en definitiva, garantizar la seguridad de la entrada de los buques en el puerto, junto también está el remolque, también es una actividad importante, pero el practicaje tiene la singularidad que lo hacen personas físicas o jurídicas, son lo más parecido, créanme, es algo que puede llamar la atención. Son los más parecidos a esas actividades profesionales regularizadas como son los notarios y los registradores, porque de hecho son personas que tienen una cualificación reconocida por el Estado, pero que intervienen a su riesgo y ventura. Los empleados de practicaje son empleados del práctico. Los bienes del práctico son bienes del práctico, no son bienes públicos, no son funcionarios públicos en el sentido estricto, son profesionales al cual el Estado ha delegado una función importante como es la garantía y la compleja actividad del servicio de recepción, de entrada, como digo, de los buques en el puerto. Pero yo creo que a nadie se le oculta, o por lo menos yo percibí eso en el sector marítimo portuario. La estiba se ha convertido en una polémica constante que arranca desde su singular origen, que podemos remontarlo a los años 40, con un monopolio de colectivos concretos respecto a la integración de esa actividad, una posterior regulación como relación laboral especial que dio lugar a la existencia de empresas que tenían el monopolio para la intermediación entre las empresas de estiba y los propios trabajadores de la estiba. ¿Eso qué llevaba? Llevaba a un monopolio y, en consecuencia, a un cuestionamiento generalizado respecto a si el mercado se producía una distorsión de la libre competencia y de la libertad de acceso. Esto llevó a la Unión Europea en su momento, en varios países, no solamente en España, en Italia, en Bélgica, que cada uno con unas soluciones distintas y además llama la atención, siendo el marco normativo el mismo, pero al final, por un recurso técnico-jurídico en derecho comunitario, que es el incumplimiento de los Estados, llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el problema en torno al incumplimiento de las normas relativas a la libertad de circulación y, en este caso, fundamentalmente, la libertad de establecimiento. Sobre la base de que se entendía por los que planteaban
la necesidad de este recurso, que se producía un menoscabo de esa libertad de establecimiento al producirse un monopolio de facto. Ya se había liberalizado en cierta medida, pero todavía se producía un monopolio de facto en torno al acceso a la estiba por parte de los trabajadores en la medida que tenían que realizarse mediante las sociedades estatales de estiba. Esto, a grandes rasgos, lo que bien determina que hace poco tiempo se aprueban, en 2018 y 2019, reales decretos leyes que liberalizan el sector, pero que todavía no ha cerrado el problema, porque al existir unas normas muy rigurosas en cuanto a la formación profesional necesaria para poder contratar a estos trabajadores, algunos autores consideran que eso lleva a mantener en cierta medida el monopolio en torno a las actuales agencias, en definitiva, empresas de empleo temporal, que son las que han sustituido, eso sí, ahora de manera voluntaria, a las viejas sociedades estatales, pero producirse, como digo, esa necesidad de una formación profesional con unos requisitos tan intensos. En la práctica parece que eso está provocando también un monopolio, unas dificultades, muy intensas en el acceso de trabajadores no vinculados a estas actuales y voluntarias empresas de trabajo temporal en el ámbito portuario. Bueno, en última instancia, la polémica sigue existiendo y creo que procedía a consignar esta situación. En el ámbito de la marina mercante, pues bueno, el texto refundido que antes he mencionado, que regula a puertos y la marina mercante, también regula las clases de transporte, tanto de pasaje como de mercancías, y también regula a las autoridades competentes en esta materia, que, como digo, son fundamentalmente la Dirección General de Marina Mercante y las Capitanías Generales, ya desde el punto de vista territorial. Por lo tanto, los puertos, como decía anteriormente, son espacios de una enorme vinculación al mundo marítimo y que creo que debía ofrecerlos, al menos de un punto de vista, de una visión general, la regulación jurídica que actualmente, como digo, sin perjuicio de las preguntas que dejaré para el final de la intervención, que ustedes puedan y quieran plantear. Ese espacio natural, que es el dominio público marítimo terrestre, se regula en la Ley de Costa del año 88, que, como digo, sirve de soporte básico también para los puertos y también, como es natural, para la recepción de esa actividad económica, tanto en su vertiente de transporte como en su vertiente recreativa, que, como sabemos y se ha explicado anteriormente, es una base importante de la actividad económica actual. El dominio público marítimo terrestre, estas son en definitiva las riberas, formadas por las playas y lógicamente por hasta en definitiva la entrada de lo que sería el mar territorial y los recursos naturales, tal como viene definido en la legislación vigente, de la zona económica y la plataforma continental. Ahí está donde llegan los estados, de una manera más intensa o de una manera menos intensa, la soberanía de los estados en el ámbito marítimo. El dominio público marítimo terrestre pues pasa también como con el ámbito portuario y con el ámbito del transporte o la navegación marítima. Tiene su larga tradición histórica, que fundamentalmente se ha articulado en torno a si son dominio público en su momento, y de hecho siguen inscritas algunas partes de las playas en el registro de la propiedad como zonas y como dominio privado, por las complejas transitorias de la ley del 88, que intentó buscar un punto de conexión entre las antiguas leyes de costas y la vigente ley de costas, pero en última instancia, fundamentalmente, el uso de las costas se articula en torno a los puertos, que son, como digo, uso institucional, pero también a las actividades económicas de los que en España y en Andalucía llamamos chiringuitos, que no dejan de ser instalaciones de carácter de restauración, pero ubicadas en una zona privilegiada, especialmente en un ámbito costero y turístico como es el nuestro, como es el caso de Andalucía y en concreto el ámbito que más conozco, que es el de Málaga. Bueno, la articulación jurídica se realiza fundamentalmente en el ámbito de la concesión
que depende en última instancia de la administración del Estado, pero con una intervención, especialmente en las actividades de temporada, importante en el ámbito de los municipios. Por lo tanto, los municipios también tienen su pequeña intervención, pero decisiva intervención en un sector tan delicado, como digo, como la restauración, que se ubica en el dominio público marítimo terrestre. Históricamente también se ha producido y sigue existiendo una necesaria atención jurídica a la usurpación del dominio marítimo terrestre. Tengan ustedes en cuenta que la sensibilidad respecto a la protección de ese dominio público no ha sido siempre la misma y, de hecho, nuestro litoral es un ejemplo paradigmático de incumplimiento de esa protección. En unas etapas, por la inexistencia o por la insuficiencia de normas jurídicas que la regularan, y en otras, por simple y llanamente, por un incumplimiento ante la ausencia de una fiscalización adecuada. El caso, en la práctica, y como decimos en castellano, hablando román paladino, como habla el pueblo con el vecino, pues la usurpación se produce fundamentalmente por los usos urbanísticos. Tengan presente que la conexión entre derecho urbanístico y el ámbito marítimo pues tiene una notable importancia, porque son títulos competenciales que jurídicamente se atribuyen a administraciones distintas. Ustedes sabrán, estoy convencido, que en el derecho urbanístico español toda la regulación relativa, o fundamentalmente la intervención pública respecto al planeamiento, respecto a la gestión urbanística y la disciplina urbanística, las licencias, las órdenes de ejecución, la fiscalización, en definitiva, de la adecuación de la legislación urbanística a la realidad normativa, se realiza por los municipios. Así lo establece el vigente texto refundido de 2015 de la Ley del Suelo y todas las legislaciones urbanísticas autonómicas. En nuestro caso, la ley del año 2002 de ordenación urbanística de Andalucía. Ese equilibrio comunidad autónoma, que es la competente para el planeamiento, la aprobación del planeamiento general, y los municipios, que son los que intervienen directamente en el planeamiento, desarrollo, planes parciales, estudios de detalle, en la gestión, las juntas de compensación, los sistemas de ejecución del planeamiento y en la disciplina, pues hace que en muchísimas ocasiones se hayan producido conflictos entre las autoridades autonómicas y las municipales con relación a la protección de las costas y especialmente al grado de intervención que en este caso puedan tener los municipios y en la clasificación, al margen de, como digo, los intentos frecuentes de legalización, entre comillas, de realidades edificatorias en el ámbito de lo que formalmente incluyen el dominio público marítimo terrestre. Eso, si se quiere presentar una panorámica del mundo marítimo, no podemos obviar también, como digo, ese tan cercano como son las playas, porque las playas existen en la medida en que existe un mar. Por lo tanto, un mar. En esa medida, vuelvo a insistir, es necesario abordar también la conexión derecho de costas con el derecho urbanístico, tal como he señalado anteriormente. Y voy terminando, para dejar un margen para las preguntas, con el ámbito fiscal. No porque no tenga importancia, sino porque la tiene mucha, pero soy consciente que es evidente que tampoco podemos realizar las especialidades que se puedan producir en el ámbito marítimo. El ámbito marítimo, desde el punto de vista de su actividad económica, no deja de reflejar las figuras tributarias que existen en nuestra legislación vigente, que ustedes saben que arranca con el artículo 31 de la Constitución, donde se pretende garantizar el sostenimiento del gasto público en virtud de un sistema tributario articulado en torno a los principios de proporcionalidad, progresividad, pero también con el límite de la no confiscación. Por tanto, esos son los equilibrios que se dan en el marco constitucional, desarrollados a través de la vigente Ley General Tributaria del año 2003 y de las distintas figuras impositivas, tanto de impuestos directos como indirectos. Los tributos, ustedes creo que muchos, porque son empresarios y por tanto tienen que bregar continuamente con ellos, se articulan en torno a tres grandes figuras, que son los impuestos, que son las tasas y que son las contribuciones especiales. Las tasas responden a una actividad, a un servicio público o a un uso del dominio público, precisamente en el ámbito marítimo. Las tasas portuarias son un ejemplo paradigmático de lo antes señalado. Las contribuciones especiales son figuras que fundamentalmente se dan en el ámbito de la hacienda local en torno a la ampliación del valor
de un bien como consecuencia de un servicio o de una obra pública, y los impuestos son aquellas figuras tributarias que se exigen sin vincularlas a una contraprestación directa, como es el caso de las contribuciones especiales o las tasas. Junto a esto también tenemos la figura de los precios públicos y unas muy recientes, que son las prestaciones patrimoniales no tributarias, que fundamentalmente son las tasas de agua cuando son gestionadas por empresas privadas o por sociedades mercantiles de capital público, pero que no adoptan la forma jurídica pública. Ese es el panorama, como digo, a título de mero elenco en el ámbito tributario. Lógicamente, dependiendo de la forma jurídica, adquiere importancia el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que gravan las rentas de las personas físicas, tanto los trabajos asalariados, con su correspondiente régimen de retenciones tributarias, como las denominadas actividades económicas, que son las que desarrollan los empresarios, tanto en régimen de autónomo como en el régimen asalariado, junto con las actividades o las rentas derivadas de capital mobiliario o de capital inmobiliario. El impuesto a sociedades regula las rentas precisamente de aquellas empresas que han adquirido la forma societaria, tradicionalmente sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad, en este caso limitada. Junto a ello, también existen, evidentemente, la digamos, imposición indirecta, cuya paradigma sería el impuesto sobre el valor añadido, que saben ustedes que gravan la prestación de servicios y la entrega de bienes, y que a nadie se le oculta que constituye probablemente el impuesto más cotidiano, porque es el que tiene la obligación el empresario, sujeto pasivo, de, en este caso, trasladar a través de las facturas a los consumidores, todos los consumidores, cuando recibimos un bien o recibimos, en este caso, un servicio. Junto a esto también están los tributos que, siendo estatales, sin embargo, son gestionados por las comunidades autónomas, como son el impuesto de sucesiones o donaciones, o transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que en determinadas situaciones también para un empresario en este mundo pues tiene una notable importancia. Son las escrituras, las operaciones mercantiles, las transformaciones societarias, etcétera, etcétera. Las haciendas locales, de manera muy breve también, tienen una directa intervención en este campo, como puedan ser impuestos sobre bienes inmuebles, que tributa la titularidad de bienes tanto rústicos como urbanos, el impuesto de actividades económicas, que ya se ha reducido en cuanto a su eficacia recaudatoria en la medida en que se limita mediante la facturación, un determinado nivel de facturación. Antes afectaba a todos los empresarios en el mundo local. También el impuesto sobre vehículos, que bueno, es un impuesto necesario, junto con el impuesto denominado impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero coloquialmente, tradicionalmente, se sigue usando el término impuesto de plusvalía, y el impuesto sobre obras e instalaciones, que también no podemos obviar, porque grava cualquier actividad sometida a licencia urbanística de obras por parte de los municipios, y que a su vez hay que diferenciar de las tasas urbanísticas en materia de planeamiento o en materia de obras. Comprenderán ustedes que, con mi afán de intentar ofrecer una panorámica completa, pero evidentemente somera, de todo del mundo jurídico marítimo, no puedo cerrarlo sin la vertiente laboral. Hay normas internacionales también en esta materia. El mundo laboral tiene tantas singularidades que, de hecho, existe un régimen especial de seguridad social en el ámbito de trabajadores del mar, y al mismo tiempo se aplica la legislación laboral común, que está constituida por el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores del año 2015, donde, como es natural, pues se regula tanto en su vertiente de formación del contrato, modificaciones contractuales, jornadas, salarios, extinción, suspensión de los contratos, así como la vertiente colectiva, negociación colectiva, representación unitaria de los trabajadores, o la vertiente colectiva sindical, Ley Orgánica de la Libertad Sindical del año 85, y en definitiva el conflicto laboral, articulado fundamentalmente en torno a la cierre patronal y la huelga, tiene como común denominador el trabajo asalariado, que es regulado en el Estatuto de los Trabajadores en torno a su artículo 1, que lo deslinda precisamente del trabajo por cuenta propia autónomo, que ustedes estarán familiarizados porque muchos de ustedes, o algunos de ustedes, es probable que siga adoptando una forma jurídica de trabajador empresario individual o autónomo o profesional. Pero el trabajo asalariado se caracteriza por ser un trabajo voluntario, retribuido,
en el ámbito de organización de un empleador y por cuenta ajena. Por tanto, en el mundo económico marítimo, pues unas normas de enorme e importante aplicación son precisamente las que afectan a los recursos humanos de estas empresas que, en definitiva, salvo las singularidades que se dan en el ámbito de los regímenes de seguridad social, régimen especial de seguridad social, pues se resulta aplicable el régimen común en materia salariada. He querido dejar 10 minutos, tal como planteó Alicia, para que se puedan producir y ustedes puedan plantear las dudas que estimen conveniente. Por supuesto, estoy a su disposición para intentar resolverlas y aun cuando no tengo la posibilidad de verlos, porque son ustedes muchos supongo, ustedes sí me habrán tenido que ver a mí, pues espero que no haya sido ni muy larga, ni muy extensa, ni muy prolija la exposición. He tratado, tal como se me planteó y se me han encomendado, de ofrecer una panorámica del mundo jurídico mercantil y habrán comprobado que en la medida de posibilidad he tratado casi todas las disciplinas que se explican en la Facultad de Derecho, pero ubicándolo en el ámbito marítimo. Por tanto, un placer esta exposición y a su disposición para cualquier pregunta o consideración que estimen conveniente. Muchas gracias. Perfecto, Pedro. Ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Mientras los participantes lanzan las preguntas, a mí me gustaría hacer una. Bueno, recientemente hemos visto la actualización que ha habido de los Incoterms, estos términos que, bueno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria en los contratos de compraventa. Y hablabas precisamente de esa interpretación singular que existe. En este caso, a día de hoy sabemos que a las empresas les genera dificultades, a las empresas que quieren exportar o que a día de hoy exportan con otros países, que se encuentran pues dificultades de documentación, de trámites administrativos que implican distintas dificultades por no ser la misma interpretación. ¿Qué consejo podríamos darle a las empresas que van a iniciar sus trámites o que ya lo llevan haciendo para intentar solventar un poco estas dificultades a las que se enfrentan? Bueno, los consejos, no sé si consejos o compartir lamentaciones, ¿no? Porque me temo que, que es complicado, ¿no? Primero estamos hablando, como tú bien has dicho, hay que distinguir claramente las normas imperativas de las normas a meros efectos de recomendación. El derecho mercantil del transporte marítimo, en general el derecho mercantil, como dije al principio, nace de los usos de comercio. De hecho, si nos vamos al Código de Comercio vigente, sigue ubicando como fuente del derecho mercantil los usos de comercio. O sea, en nuestro derecho mercantil vigente, no el derogado, sigue siendo así. Por tanto, está claro que hablamos de agentes económicos, además, de una enorme envergadura. Aquí no estamos hablando de un derecho de consumidores, donde hay uno débil, sino que aquí hablamos que son relaciones entre empresas, pero algunas de estas empresas tienen un poderío que creo que en muchas ocasiones puede ser incluso mayor que algunos estados. Por eso, mi consejo es fundamentalmente que presionen cada uno hasta donde pueda para que las reglas de Rotterdam pues, se logren primero entrar en vigor, porque todavía estamos, es que seguimos a grandes rasgos con las reglas de la Haya que son del 24, actualizadas en el 68, bueno, y complementadas con las reglas de Hamburgo del 78. Evidentemente, la interpretación se ha adaptado a la realidad, pero sigue siendo el marco vigente, que se ha suscrito. Naciones Unidas hizo un esfuerzo muy importante con las reglas de Rotterdam, pero no se ha logrado todavía su entrada en vigor efectiva y, en consecuencia, yo creo que más que consejo, estaríamos en torno a que como lobby, legítimo lobby, pues intente actualizar y modernizar. Se ha hecho un esfuerzo en España muy importante para modernizar nuestro derecho marítimo a través de la ley de navegación marítima. Si esta conferencia se hubiera impartido en el año 2010, estábamos todavía bregando con el Código de Comercio de 1985. Nos prestamos a la gruesa, en fin, figuras impositivas que ya eran más propias de la historia del derecho que de la legislación vigente. Consejo, desde luego, primero que se asesoren bien. Yo creo que el clúster puede ser un instrumento muy importante y desde luego lo saben los miembros del clúster y la dirección, que estoy a su disposición para lo que modestamente pueda ayudar a este respecto.
y fundamentalmente presionar para que esa seguridad jurídica, aún así y sobre la base de que la convivencia entre normas imperativas y recomendación va a seguir existiendo, no es algo privativo del mundo marítimo, ¿eh? Quien esté familiarizado, y aquí hay empresas que supongo que también estarán familiarizadas con otros mundos económicos, si hablamos del mundo de la ingeniería, del mundo de la industria, ahí también están las normas UNE, las normas ISO, las normas europeas, seguimos en muchos campos funcionando con esa zona intermedia entre la recomendación, que cuando el legislador la quiere convertir en norma imperativa, lo que hace es incorporarla, pero claro, la incorpora a veces de una manera muy acrítica, ¿no? Y esas normas, ¿quién las hace? ¿Quién las hace? Pues pasa como en el mundo marítimo, las hacen las empresas. AENOR no deja de ser una asociación de empresarios. Por eso yo creo que quizás lo ideal es que, teniendo su origen empresarial, claro, al menos existe una seguridad jurídica y una igualdad de armas. Que esto no sea, en definitiva, los grandes imponiendo, como pasa en muchas ocasiones, fundamentalmente también en el mundo de la documentación exigida, donde al final muchas empresas están con las manos atadas, y que esas normas imperativas logren equilibrar esa fuerza actualmente desigual entre los grandes y los pequeños. Vale, pues muchas gracias. Una de las preguntas que hemos recibido es de Juan Jesús Martín, del Aula del Mar, y bueno, nos comenta que ha sido muy interesante la aportación, y su pregunta es que frente a la Costa del Sol pasan 2 de cada 3 petroleros que navegan por el mundo. La pregunta sería, ¿hay en el derecho marítimo establecida una normativa de coordinación entre administraciones y colectivos ciudadanos que tenga una respuesta de emergencia ante un eventual accidente y vertido masivo, por ejemplo, de hidrocarburos que puedan afectar a la orilla europea y africana? Bueno, no. Por desgracia, no existe esa ley que plantea Juan José. Es decir, de una coordinación automática entre administraciones. El caso de Prestige pues, fue un ejemplo paradigmático. Por desgracia, nuestro derecho sigue siendo un derecho de reparación. Es decir, se ha mejorado muchísimo todo lo que es la normativa en materia de reparación, intentando que el accidente, una vez que se produce, pues tenga el menor coste medioambiental y económico. Pero en la práctica, hoy día, el hecho de que esas grandes petroleras pasen cerca de Málaga es un ejemplo paradigmático de que no se ha logrado ese consenso, porque claro, hablamos que España puede llegar hasta donde puede llegar, mar territorial y los recursos naturales de la plataforma continental y la zona económica, pero es que el resto del mar es mar. Y un principio básico del derecho del mar es la libertad de navegación. Y además, todos sabemos además que los abanderamientos de conveniencia, es decir, que aquí cuando uno empieza a echar mano, aquí no tiene nada que ver la bandera con el dueño, con el armador, con los tripulantes, con el capitán. Sigue siendo un mundo, a pesar de lo que puede parecer, muy asilvestrado en muchos casos, ¿no? Y donde los intereses económicos, que yo considero que evidentemente tienen su papel, están muy por encima todavía de la protección medioambiental. Todavía el de nuestro derecho responde más a la reparación que a que nos ha mejorado en materia de remolque, de salvamento, pero seguimos con la idea de que aquí hay que evitar que pase, pero cuando pase vamos a repararlo. Bueno, esa coordinación, ¿qué es lo que pasa? Que es una coordinación entre Estados. Y hay que recordar algo muy elemental. El derecho internacional es un derecho de Estados, es un derecho facultativo. ¿Por qué no han entrado en vigor las reglas de Ámsterdam? Pues porque, en definitiva, depende de los estados. Y los estados son soberanos. Y en el mar, en definitiva, hay libertad de navegación. Por tanto, se ha avanzado mucho, pero nos queda todavía mucho por avanzar. Vale. Otra pregunta que nos hace Adrián Westendorf, nuestro vicepresidente, comenta que no podría, ahora que todo está informatizado, acabar con las distintas capitanías marítimas y que se haga un servicio único de la DG Mare para evitar las distintas interpretaciones entre las capitanías sobre los permisos que hay para las actividades náuticas, deportivas y profesionales. Totalmente de acuerdo. De hecho, en la intervención lo he mencionado. He centrado, he cargado las tintas porque parece natural también en la navegación marítima, pero las actividades denominadas recreativas o subacuáticas, yo creo que cada vez tienen una importancia en este caso, más considerable. Yo recuerdo el caso de un compañero de la universidad que es aficionado al buceo y me decía
ejemplos que ahora mismo se trata de reproducir, pero que eran interpretaciones disparatadas. Pero fundamentalmente porque lo que en un sitio era perfectamente viable, en otro sitio estaba radicalmente prohibido. Y el marco normativo era el mismo. Claro, yo creo que no es tanto un tema de poner de acuerdo las interpretaciones como mejorar el marco normativo. Voy a ser muy, muy crudo a este respecto. Digo, cuando hablo también en charlas sobre legislación industrial y hablo con ingenieros, pues también en ese caso hay que ser muy, muy claro. El problema es que muchas de estas normas, y no estoy haciendo un llamamiento al monopolio de los juristas, al contrario, estoy planteando que es necesaria la colaboración interdisciplinar entre distintas áreas profesionales en este mundo. Estas normas se nota que han sido hechas por personas que no son juristas. Sería tan malo como que le hicieran solamente juristas sin tener presente a los especialistas y a los profesionales de ese mundo. Lo que quiero plantear es que tenemos un reto que todavía nos queda mucho por avanzar. Esto lo he hablado mucho con Juan José, que aparte de buen amigo, es compañero de colegio y en consecuencia hemos tenido muchas ocasiones de hablar de estas cosas. Vamos a ser claros, tenemos que ponernos de acuerdo, porque la parte técnica, si no tiene una traducción jurídica, lo que ofrece al contrario, lo que genera es inseguridad. La inseguridad jurídica lo que provoca es que cada agente que interviene, y fundamentalmente los que tienen que decidir, interpreta. Pero es que nos estamos equivocando. Interpretar una norma es cuando la norma tiene un margen de interpretación. Pero interpretar una norma no es crear otra norma. La norma tiene la aprueba quien la aprueba, que son los órganos competentes. Los parlamentos, las leyes, y las administraciones, los reglamentos. Un real decreto o una orden ministerial. Las circulares tienen que ser un instrumento para orientar la actividad de las administraciones que intervienen, pero para recordar y orientar una interpretación, no para permitir la creación de facto de normas distintas en cada capitanía general, y cuando digo capitanía, digo en muchos ámbitos de la realidad económica. No quiero cargar las tintas tampoco en el ámbito marítimo. En otras palabras, por simplificar, que lo que se ha planteado no solamente pasa en el ámbito marítimo, no es un consuelo, no, con esto no estoy diciendo que nos vayamos a consolar, pero que pasa en la mayoría de las actividades sectoriales técnicas, energía, industria, electricidad. Si ustedes supieran, algunos lo sabrán, el problema de la aplicación del reglamento electrónico de baja tensión, donde en cada administración autonómica plantean interpretaciones que llegan a la creación directa de normas, si están legitimadas para ellas. ¿Cómo habría que plantearlo? Yo estoy convencido que el reto es fundamentalmente que los clústeres, que las asociaciones, que los empresarios, que los agentes que intervienen en este mundo se pongan de acuerdo con la universidad también, y yo creo que ahí es muy importante también esa visión interdisciplinar para lograr normas técnicamente bien hechas, que sean viables y que generen un margen de interpretación inevitable, pero más reducido que el actual. Otra de las preguntas que nos hacen es nuestro presidente Javier Iván Noriega. Nos comenta que hablas de la necesidad de una reforma legislativa en diferentes sectores marítimos, y la pregunta sería, ¿podemos hablar de una necesaria mirada al mar desde el derecho y el legislador para modernizar el sector? ¿Y en qué materias pueden ayudar actualmente el derecho al sector y qué papel, a tu juicio, crees que pueda tener la empresa? Vamos a ver. Un saludo a Javier, un placer. A ver si nos podemos ver cuando pase todo esto ya y darnos un abrazo. De hecho, no lo digo yo, es que lo dice el legislador. Si nos vamos al texto refundido de la ley de puertos y a la ley de navegación marítima, habla de la necesidad de que el gobierno apruebe un texto refundido que integre la ley portuaria y marina mercante con la ley de navegación marítima. Esto para un código marítimo. Por lo tanto, no es un planteamiento meramente doctrinal el que yo he planteado aquí. Es que, de acuerdo con la legislación vigente, eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, yo llevo explicando derecho del trabajo muchos años. El Estatuto de los Trabajadores del año 80 habla de un código de trabajo y lo dijo en el año 80. Han pasado 40 años y todavía no se ha aprobado ese código de trabajo. No hay que descartar que hasta dentro de 40 años todavía no se apruebe ese código marítimo. Partiendo de que no es tanto por el código, a mí me da igual que se llame código o de otra manera, ni siquiera la refundición. Yo tampoco soy de los que mitifico la refundición en un solo texto. Lo importante es la seguridad jurídica.
Y la seguridad jurídica, actividades subacuáticas, como estamos señalando, actividades recreativas en el ámbito marítimo, el ámbito internacional. Bueno, pues yo creo que a lo mejor, si las reglas de Ámsterdam no se han aprobado, pues, bueno, pues incorporarlas al ámbito por vía legislativa. ¿Sí? Usted, vale, no son normas internacionales, pero nadie me impide a mí como legislador incorporarlas. Se han incorporado en parte, otras están esperando a que entren en vigor, pues podemos plantear lo que sea bueno, ¿no?, de todo ese sector. Y plantea Javier, ¿qué papel tienen las empresas? Pues yo creo que el papel de todo agente en el mundo económico y social, un papel legítimo, que es el de proponer, incluso diría más, el de ejercer el derecho de petición. Lo hemos hablado en más de una ocasión. El derecho de petición es un derecho constitucional recogido en el artículo 29 y que permite a cualquier sujeto, empresa, particular, persona física, persona jurídica, defender que por parte de los poderes públicos se adopten decisiones, incluidas las legislativas, y el poder público tiene la obligación, porque es un derecho fundamental, es decir, está recogido en la parte de la Constitución que regula los derechos fundamentales. ¿Quién mejor que el sector para decir las necesidades, teniendo muy claro algo? Que al final quien decide son los órganos legitimados, que son los parlamentos y las administraciones, porque al final el pueblo vota a las Cortes Generales, que a su vez elige un presidente del gobierno, que a su vez propone y nombra a unos ministros que conforman el Consejo de Ministros, y lo mismo pasa en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Yo tengo muy clara la distinción entre la legitimidad democrática, que son los que pueden aprobar las normas, y también la necesidad de tener muy presente a los sectores. Yo creo que el papel de las empresas es fundamental. Precisamente de las empresas que quieren seguridad jurídica. Yo siempre insisto en esta idea, ¿eh? Los buenos empresarios son los que quieren seguridad jurídica. Los que les gusta la selva son precisamente los que les da igual la competencia y los que quieren imponer de facto sus posiciones ante la ausencia o ante la insuficiencia de los derechos. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas nos la hace Juan José Sibina y la pregunta viene a través de que ha leído o ha visto en los medios de comunicación de nuestro país, de Marruecos, o sea, nuestro país vecino, que quieren ampliar la agua de influencia, además de las 12 millas, las 200 millas, llegando hasta las 350 millas de forma unilateral. Con lo cual, esto solaparía aguas territoriales españolas, bien en Canarias o bien en la zona del Mediterráneo de Baleares, y esto podría acarrear problemas para el transporte marítimo por las competencias si el IMO o la Organización Marítima Internacional como autoridad de transporte pueda desestimar. Bueno, yo creo que esa pretensión de Marruecos, yo tengo la misma información, lo que he visto en la prensa, vamos, primero se tiene que traducir en algo, ¿no? Yo tengo la impresión de que es más bien un globo sonda, o un brindis al sol también. El castellano tiene muchos términos para eso, ¿no? Hay que tener presente que existe el Convenio Internacional del Mar del año 82, que ese sí está vigente, y vamos, Marruecos forma parte del mismo. Yo creo que prácticamente la mayor parte, creo que todos los países de las Naciones Unidas han suscrito ese convenio, y en virtud de esas normas internacionales los estados han aprobado sus leyes de mar territorial, de recursos naturales de la zona plataforma continental, la zona económica exclusiva. En derecho del mar nadie puede unilateralmente imponer ningún tipo de decisión, y menos cuando afecta a los ámbitos soberanos de otros estados. Ya me parece que esto, pues bueno, es una forma también de presionar, de lanzar globos sondas, pero tengo la impresión de que se va a quedar en eso. En última instancia, como tú bien has dicho y como también plantea la persona que ha preguntado, pues están las organizaciones internacionales en materia de transporte marítimo, que yo creo que de una forma u otra, por la presión internacional, por la presión de los estados afectados, haría que el Reino de Marruecos pues reconsidere esta, hasta donde yo sé, mera pretensión que no se ha traducido todavía en ninguna norma concreta. Vale. Otra de las preguntas que tenemos la hace Goico, y la pregunta es que si los robots submarinos disponen de una regulación propia y si hay establecido un marco jurídico para estos vehículos. Hasta donde yo sepa, no. Yo creo recordar que ahora mismo hay en fase de tramitación un borrador de actividades subacuáticas. Creo que no abordaba el tema de los robots marítimos, creo que no, porque está todavía en fase de elaboración, ¿no? Lo cual no quiere decir
Yo, de hecho, la verdad que no había pensado en eso, vamos, pero la pregunta viene bien, ¿no? Que incluso sería cuestión de plantear esta cuestión. La verdad es que tiene interés, y insisto, no había pensado en eso, porque en cierta medida son los drones, pero en el ámbito subacuático. Es la misma, es una realidad parecida. Claro, el dron, como sabemos, es el artefacto que en definitiva puede volar sin fundamentalmente para la obtención de información, e incluso para el transporte, pero sin un tripulante, pues esta regulación jurídica es muy reciente, de hace un par de años, ¿no? Hubo una primera regulación muy provisional y después, ante la erupción de los drones en la realidad, pues el legislador se vio en la necesidad y el gobierno de promulgar el decreto en virtud de una ley previa para regularlo. Bueno, en el ámbito subacuático, pues que yo sepa, esa norma que se está redactando no lo regula, pero sería una buena ocasión para plantear la necesidad de esa regulación, porque en cierta medida, salvando las distancias, no deja de tener una vinculación análoga, ¿no? Porque el robot marítimo lo que pretenderá hacer, en cierta medida, supongo yo, tampoco sé cuál será la función, será obtener información, obtener imágenes, e incluso, si técnicamente es viable, incluso hacer un pequeño transporte, ¿no? Supongo, también será esa es la pretensión. Pasa que el concepto de robot ya sabemos también que es un concepto ambiguo, bueno, es una máquina que en definitiva se vincula también a la inteligencia artificial, en fin. Yo creo que al final, con este borrador de Real Decreto o con uno ad hoc que se logre aprobar, la experiencia que hemos tenido con el tema de los drones, yo creo que puede ser interesante trasladarla a la parte de abajo, en definitiva, a la parte subacuática. Sí, es un tema interesante y bueno, una de las aplicaciones que tiene que ver con la arqueología subacuática, o sea que sí que la pregunta es muy interesante y bueno, sería otro caso más en el que las empresas o las situaciones al final van guiando a estas nuevas regulaciones bueno, que se tienen que actualizar. Una última pregunta que nos la hace Verania Medina y le gustaría saber si una concesionaria portuaria puede aplicar tasas y cuotas de amarre a su libre albedrío o está sujeta a las establecidas por el APA. Esta de las preguntas que no admiten mucho margen. Están claramente establecidas en la ley de puertos. Las tasas son un tributo con un hecho imponible, riguroso y que además se aprueban con rango de ley. Por tanto, ahí es de las preguntas que me va a dejar menos margen de interpretación. Claramente están establecidas en la ley portuaria y en consecuencia no hay margen. Perfecto, pues ya no tenemos más preguntas, así que bueno, en primer lugar agradecerte de nuevo tu participación. Ha sido una hora muy intensa, pero desde luego muy amena, porque al final ha servido de aclaración para todas las empresas. También hemos tenido participantes de entidades públicas, con lo cual creo que la labor del clúster marítimo ha estado presente con la colaboración de la cuádruple hélice. Y agradecer también a los participantes que hayan asistido a este seminario. Si se tiene alguna pregunta que se quiera hacer a posteriori o si se quiere contactar bien con Pedro o bien con el clúster, pues estamos abiertos a vuestras sugerencias y preguntas. Y poco más que decir, la semana que viene tenemos otro seminario el día 16, o sea que os enviaremos la información en cuanto la tengamos lista y esperamos que haya sido de interés para todos. Muchas gracias, un placer. Muy bien.